Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Bueno, pues mire, señoras y señores, que la ministra Norma Piña, que es prianista, que es es el ídolo de las multitudes de los fachos hoy en día. Bueno, creo que queda claro, hoy hizo declaraciones Adán Augusto López Hernández en la Cámara de Diputados donde dijo, no, señores, está claro que la reforma a las leyes electorales son constitucionales, le conocen como el Plan B, y está plenamente apegado a la constitución política del país. Por si eso no fuese suficiente, en una sesión pues una sesión que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues va a haber doblegadita a Norma Piña, que estaba así dándose golpes de pecho en el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo. Esto era de esperarse, no iba a prosperar. Es cierto que tiene alguna incidencia o alguna influencia bastante fuerte en jueces y magistrados, eso queda claro. Jueces y juezas, sobre todo de circuito, tiene poder, obvio, pero no tiene el poder de manejar la Suprema Corte a su antojo, y eso ha quedado claro. Fíjese, es cierto, está el caso de Cabeza de Vaca, está el caso de Linda Cristina Pereira, la esposa de García Luna, sus cuentas descongeladas, el caso de Rosario Robles. Ya no pudieron con el de Lozoya, porque también pretendían hacer lo mismo. Hubo una sesión en estos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde el ministro Arturo Saldívar prácticamente sentó la agenda de lo que viene. Cheque usted y vamos a la información porque es relevante. Y luego lo que dijo Adán Augusto, déjense de cuentos, es una reforma constitucional apegada a todo el marco legal, y aquí le tengo la información. Vamos, mire, aquí la intervención del ministro Saldívar. Por lo demás, esta interpretación parte de una lectura desde mi punto de vista coherente con los precedentes nacionales e interamericanos sobre los alcances del fuero militar. En esta línea también es posible sostener que un análisis detallado y cuidadoso de la doctrina más reciente, como ya indiqué, debería llevarnos a la conclusión de que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha validado la participación de civiles en procesos castrenses. Por ello, me parece que el marco constitucional y convencional que tendríamos que tomar en consideración para analizar todos los preceptos de este apartado es el que acabo yo de referir. Con esta argumentación y estas razones, señora ministra presidenta, yo votaré el resto del apartado, ya sin pedir el uso de la palabra, salvo que sea indispensable en los apartados y subapartados, y me reservo para hacer un voto particular y aclaratorio, y desde ahora anuncio mi voto por la validez de todos los preceptos y en contra de todo este apartado sexto. Gracias, presidenta. Gracias. Yo, con todo respeto, tampoco comparto la interpretación que se realiza del fuero militar en esta parte. Específicamente, al excluir de la acción de los tribunales militares a los terceros civiles que no son activos ni víctimas de un delito competencia de la jurisdicción militar, como podrían ser los testigos y peritos. Antes de explicar por mis razones, me uno a las felicitaciones que realizaron mis compañeros del proyecto que nos está presentando. Mire que tranquilita está la ministra. Si antes estaba muy acelerada, que ella era pues sí, algo así como el non plus ultra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí la ve doblegadita, y como que ya le cayó el 20 que no tiene ni siquiera la mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, usted dirá, no, pero todavía sigue. No, bueno, es que van a seguir en esa dinámica. Tampoco se va a acabar de la noche a la mañana. Pero mire quién reaparece ya en la Suprema Corte. Yasmín Esquivel Moza, junto con Arturo Saldívar, serían la voz cantante de ese máximo tribunal pleno del país. Yasmín Esquivel Moza dice que la crisis de los plagios la fortaleció. Ahora tengo línea directa con AMLO. La ministra
ya avisó que no renunciará aunque salgan nuevas pesquisas en su contra. Celebra que ya no tiene que conversar con Palacio a través de su esposo Riobó, es decir, que tiene una vía de comunicación directa con el presidente de la República. El caso de la ministra Yasmín Esquivel no tiene precedente en la historia del país, salvo por el negro día en que el presidente Ernesto Zedillo sacó de un plumazo a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia el 31 de diciembre de 1994. No había tenido lugar un escándalo de la magnitud de los presuntos plagios de Esquivel Moza. También en diciembre pasado, el pasado 21 del año anterior, Guillermo Sheridan apuntó contra la tesis de licenciatura en Derecho de la ministra a través de la plataforma de Latinos. Siempre son los favoritos, ¿no? Los dos montajes. El presidente López Obrador se metió en el conflicto contra la UNAM y la SEP, que regresó a la UNAM la decisión de emitir cualquier sanción contra la ministra, y desde entonces, incluso con una nueva acusación por plagio, ahora en la tesis de doctorado, Yasmín Esquivel continúa en el sitio en la segunda sala. Como se pudo saber en los corrillos del edificio de Pino Suárez II, la ministra Yasmín Esquivel no quita el dedo del renglón y cada que alguien se atreve a sugerirlo afirma que no renunciará a su cargo en la Suprema Corte de Justicia y que el caso de su tesis corresponde a una campaña mediática en su contra. Arguyendo violación política de género, la ministra da por toda explicación un largo recuento de su trayectoria académica. Todo este asunto pudo beneficiarla a lograr un contacto directo y amistoso en Palacio Nacional. Ahora tengo línea directa con el presidente AMLO, repite, en el círculo cercano. Bueno, pero no es lo que le quería dar a conocer. O sea, le digo que este es el equipo que formó, desde luego, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que en una comparecencia en la Cámara de Diputados fue a ver lo del asunto relacionado con el artículo 33, una modificación que plantea el titular del Poder Ejecutivo. Ahí habló de la reforma, porque le preguntaron de eso, de la reforma político-electoral, y aunque no estaba muy bueno el audio porque siguen haciendo sus gracias ahí en la Cámara de Diputados, esto fue lo que dijo. Está dotada de constitucionalidad plena y estaremos atentos a lo que resuelva la Corte respecto de las acciones de inconstitucionalidad que han presentado tanto grupos parlamentarios como entiendo que algunos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Nosotros vamos a esperar que la Suprema Corte decida si hay o no constitucionalidad. Creemos que sí la tiene, pero vamos a esperar. Es decir, pero hizo otra pregunta, ¿no? ¿Sobre qué dialogó con los grupos de oposición? ¿Qué escuchó por parte de ellos? Bueno, intercambiamos opiniones en algunos de los aspectos. Desde luego que hay diferencias políticas, en otros, sobre todo en lo que trata de las reformas constitucionales que ya comenté, pues hay todavía mayores coincidencias y creo que transitarán en breve aquí en la Cámara de Diputados. En torno a Qatar, se da de repente, que acatar la disposición del TRIFE, para que sea una mujer la que llegue al liderazgo del INE, y sobre todo esta ola de sospechosismo que se dio de que les filtraron el documento a gente allegada a Morena. Y si me pudiera preguntar relacionado con la marcha del próximo domingo o sábado, bueno, es del sábado. Gracias, ahí está. Relacionado con este movimiento progresista nacional, si van a haber una especie de adoctrinamiento para quienes van a encabezar la invitación que se está haciendo a la ciudadanía para que se sumen a y bueno, pues que ya sabemos que va a haber no acarreo, sino invitación de los distritos para que vengan el próximo sábado. Gracias. Mire, primero le diría yo que ¿usted cree que con esta convicción democrática nosotros nos atreveríamos a violar la separación de poderes? Nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho, luego entonces pues seríamos incapaces de darle una instrucción a la Junta de Coordinación Política. Sí mantenemos diálogo permanente, especialmente con el coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política, pero somos respetuosos de las decisiones que ellos tomen
En cuanto a lo que preguntan de la reforma constitucional al artículo 33, pues es simple y llanamente, o el espíritu de la iniciativa es el de que haya pleno respeto en el territorio nacional a los derechos humanos y a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, tanto de quienes aquí hemos nacido o quienes somos mexicanos por adopción, por nacimiento, por naturalización, y entre quienes nacieron en otros estados, en otros territorios, y que vienen aquí al país, que puedan manifestarse libremente, que nunca más haya un perseguido en el país, y mucho menos la amenaza de expulsión o de inicio de un procedimiento contra un extranjero que hace uso de su derecho a expresarse, esté o no de acuerdo con nosotros, pues tiene la libertad, debe tener plena libertad para expresarse. Después no entendí su asunto de una marcha de adoctrinamiento. Yo sí le aclaro que el 18 de marzo lo que hay es un acto cívico. Recordemos que se conmemora un aniversario más de la expropiación petrolera, que es uno de los momentos cumbres en la historia nacional, y eso es lo que los mexicanos vamos a festejar el 18 de marzo ahí en el Zócalo a las 5 de la tarde. Vamos a acompañar al presidente de la República en esa celebración que es de todos los mexicanos. Bueno, eso de la marcha multitudinaria es este próximo sábado, y eso es lo que respondía Adán Augusto López Hernández. Más allá de lo que comentó, dijo textualmente: la reforma constitucional a las leyes electorales es un tema constitucional y eso lo debe saber la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo demás, dijo, pues debemos esperar, pero no hay ningún problema. Dice, es el poder, en este caso el poder legislativo encarnado en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores los que hicieron estas modificaciones. Luego entonces no hay ningún problema con la constitucionalidad, pese a lo que digan diferentes actores políticos que tienen intereses muy, muy obvios respecto a este tema. Es decir, en otras palabras, la Suprema Corte sabe de qué se trata y los ministros y ministras también saben de quién se trata. El interlocutor con la Cámara de Diputados es precisamente Adán Augusto López Hernández, el interlocutor con ministras y ministros es Adán Augusto López Hernández. Luego entonces esperemos la decisión. Creo que camina por buen sendero. Aunque el caso de Porfirito ha sido tomado mediáticamente como que este es el primer revés, pues la verdad es que no le dieron ningún revés, porque esa ley de fondo, la única instancia que la puede resolver lo que son los amparos y controversias constitucionales no es ni siquiera los medios de comunicación, ni el INE, ni el Tribunal Electoral. Eso lo tendrá que definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su pleno. Y en el pleno, pues ya ve a la ministra como muy espichadita, ya como que bajadita, ¿no? Como que ya no tan fuerte como estuvo hasta hace estos días. Todavía sí podrá tener injerencia en jueces y juezas, pero la verdad, para doblegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le falta buen rato, porque ahí hay pesos completos. Y si bien tiene a uno o dos de su lado, otros no están con ella, y pues le puedo mencionar fácilmente los 4 que no le acompañarían. Sería el mismo ministro Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Otra que podría entrar en esa dinámica es Margarita Ríos Farjat. Cuando se trata de tomar decisiones fuertes, a grandes problemas, grandes soluciones. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.